Comenzamos nuestro programa con Patricia El Río y Aldo Mariatti. Aldo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Invitamos para comenzar a uno de los parlamentarios con más experiencia, porque tiene ya bastantes mandatos legislativos en el Parlamento, dirigente político del APRA y abogado Mauricio Mulder. Buenos días, señor congresista. ¿Qué tal, bienvenido? Gracias por la invitación. Tenemos varios temas que se han ido acumulando con usted. Por una parte, usted es vicepresidente del Congreso de la República y sin duda estará viendo qué pasará respecto de la elección de la próxima Junta Directiva que tendrá que ser decidido dentro de pocas semanas. Por otra parte, usted es miembro de la importante Comisión Lavajato, que se ha visto objeto de ciertas críticas en los últimos tiempos, y como usted tiene una tesis universitaria sobre el delito de cuello blanco, se supone que es uno de los expertos en ese tipo de investigaciones. Queremos saber a qué apunta esta comisión, qué resultados podemos esperar de ella. Pero hay otros temas que queremos abordar con usted también. Un proyecto de ley que se ha dado en llamar Ley Mulder relativa a la difusión en medios de prensa privados de informaciones del Estado, que ayer ha sido debatido el tema en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. ¿Por cuál de estos tres temas quiere usted comenzar? Creo que el más importante es el de Lavallato, ¿no? Porque es el que más envergadura tiene y el que más discusión ha generado en estos últimos tiempos. El otro, el de la prensa, ha generado más amplia discusión, pero ya está diluyéndose porque es más largo el esquema de su aprobación. En el tema de la Comisión Lavallato, en realidad cada vez que seguimos penetrando en los casos nos vamos dando cuenta de que el bosque es mucho más grande de lo que pensábamos. Y uno va metiéndose en Honduras y nos podemos perder en las ramas de cada uno de los casos y de las megaobras que se están investigando. O sea, la interoceánica, el gasoducto, Chavimochic, Olmos. En sí, cada uno de ellos es un universo inmenso de idas y venidas burocráticas, de razones por las que el abogado dice esto, el otro dice lo contrario. Y entonces la búsqueda de alguna irregularidad específica nos está llevando a que este trabajo se dilate y que para cuando tengamos el plazo de tener que presentar un informe, este va a tener que ser totalmente parcial y con la solicitud de que se prorrogue el mismo, ¿no? Sobre todo porque vamos a tener que incorporar también el tema de las campañas electorales. Dicen, no la ponen a Keiko Fujimori. Bueno, Keiko Fujimori no aparece porque ella no ha sido presidenta pues, de la República. Los comparan, ¿no? ¿Por qué está Alan, Humala, Toledo? Porque ellos han sido presidentes y ahí hubieron contratos. Keiko no. Pero en lo que se refiere a las declaraciones de Barata, en el sentido de que dieron aportes, eso tenemos que ampliarlo porque no está en el ámbito del mandato de la comisión. Y supongo que eso no va a tener ningún problema. ¿Críticas por los costos de la congresista Montenegro? No, pero eso es un absurdo, pues. Todas las comisiones cuestan, es una dimensión que tienen las demás comisiones, la Comisión Lavallato también, todos tienen asesores. Bueno, yo me imagino que la Comisión Salaverry ha costado poco porque no ha hecho nada, que le integra ella. Y ella integra una comisión en la que no se ha hecho absolutamente nada. Es la más faltona ahí, sí. No ha ido. O sea, es que la señora dispara porque como hemos tenido que invitar al señor Humberto Acuña y al señor César Acuña para que se hable del tema de Chavimochic, cree que esa es la mejor manera de hacer trabajo político. Y es una investigación en la que hay muchas cosas por desentrañar. Ha estado también el señor Murgia ayer. Y creen que esa es la manera de impedir que una investigación progrese. Pero no valdría la pena que la Comisión Salaverry se integre a la Comisión Lavallato, dado que no han hecho nada. Tenían que ver el tema de Talara, tenían que ver el gasoducto y no se reúnen, solo va desde una propuesta original. Se vio en el Pleno la propuesta original de integrar ambos temas, pero ahí el congresista Salaverry pidió una prórroga y se comprometió a que iba a continuar la investigación. Ahora, yo he tenido oportunidad de hablar con él, él señala que sí está avanzando, pero que está haciendo todas sus sesiones en reserva. Bueno, pues entonces esperemos que haya una buena y gran sorpresa, ¿no? Porque tiene temas súper contundentes, ¿no? Reserva por esta comisión un bosque que cada vez es más amplio, según nos ha dicho, por la suya. ¿Qué solución hay para que la opinión pública no quede decepcionada con semejante esfuerzo? Patricia. Yo quería hacer una pregunta sobre... Entiendo que los gastos no son excesivos en la medida en que haya resultados, punto, ¿no es cierto? Sí, mucha o poca plata depende de muchos. En todo caso está dentro del presupuesto del Congreso, o sea, el Congreso tiene presupuesto para hacer trabajo de investigación. Ha habido mucha queja de muchas personas de distintos ámbitos, desde, no sé,
el marido de la señora Letona, la señora Cecilia Blume, y le podría seguir citando muchos casos de gente que siente que ha ido, se le ha tenido horas, que no tienen nada que ver en el asunto, que han terminado involucrados en investigaciones en las que realmente no tienen una participación ni real ni tangencial. No me estoy refiriendo a nadie en particular. No han hecho una especie como de tirar la red a ver quién cae, y eso sí, entiendo la complejidad del proceso, pero no estaría generando un sobrecosto, un exceso de trabajo, un desperdicio de dinero y de tiempo, cuando sí hay líneas muy claras a las cuales se debe seguir. ¿No se les ha pasado la mano en eso? Estoy parcialmente de acuerdo con lo que tú señalas, en el sentido de que la mecánica lleva a que las personas a veces queden 4, 5, 7 horas. Cecilia se quedó como 7 horas, Cecilia Blume, que tú mencionas. Alan García también, porque todos quieren preguntar y las cámaras están allí, e incluso a veces se generaron situaciones personales, de desavenencia y circunstancias como esa. Entonces, es verdad. Pero, ¿cómo podríamos cambiar esa mecánica? Porque el procedimiento de investigación parlamentaria es, pues, parlamentaria, no es científica, y entonces cada uno puede pedir la palabra y hacer la pregunta que le dé la gana, repetir las preguntas. Vienen parlamentarios que no son miembros de la comisión que también llevan preguntas. Las respuestas también son de carácter muy político porque las cámaras están allí. Creo que uno de los primeros problemas nuestros es hacer todas las sesiones públicas. El reglamento dice que las sesiones son por sí reservadas y solo se levanta la reserva cuando hay un pedido especial. Nosotros estamos haciendo al revés. Y eso lleva que sean públicas a que, claro, la gente hable para las cámaras, ¿no es cierto? Y los propios parlamentarios hablan para las cámaras, y entonces eso dilata un poco las cosas. La transparencia se convierte en una especie de show. Desafortunadamente, entonces tiene demasiada complicación política y mediática en el tema, y eso hace que se alarguen las sesiones y que se hagan preguntas personales, etcétera. Es verdad. ¿Y cuántas de las personas citadas, o sea, cuál es el control? Porque cuántas de las personas citadas, repito, efectivamente tenían algo que ver con el asunto, o simplemente eran citadas porque algún político o algún grupo político quería tenerlo ahí sentado? Puede darse caso, pero en realidad, ¿no? Puede darse caso, pero en realidad, si tú tienes una investigación sobre un hecho X en la que hay un comité, por ejemplo, y citas a fulano y sutano, y no citas a Mengano y a Perencejo, entonces van a decir, ¿por qué no lo citaron a ellos? Entonces uno sí está en la obligación de tener que citar a todas las personas cuyos nombres aparecen alrededor de los hechos que se están investigando, porque si no podrían decir que hay un favoritismo, es amigo de alguien y no lo citan por una circunstancia como esa. Y entonces, claro, eso dilata las cosas. Pero no hay que olvidar que este es un súper mega caso, o sea, es un caso enorme, son delitos corporativos, intervienen estudios de abogados, bueno, hasta periodistas, intervienen de todas, o sea, toda la sociedad alrededor de enormes obras, y ministros, viceministros, directores generales, responsables de los registros públicos, etcétera, y casi no se acaba, ¿no? Es muy complicado. También congresistas, y esa es la parte complicada. También congresistas, porque sí, claro. O sea, los congresistas no desfilan por su propia comisión, pero muchas de las cosas no se hicieron sin que hubiera, además, algunas leyes que se aprobaron en el Congreso, sin que el Congreso mirara para el otro lado cuando tenía que fiscalizar. Claro, ¿no? Eso sí se ha determinado, incluso se ha señalado. Ahora, hay excongresistas que tienen que seguramente dar su punto de vista en su momento, y hay un punto en el que habrá una discusión, porque al fin y al cabo la Constitución establece que el parlamentario no es responsable por los votos que tenga en su mandato. Entonces no se le puede preguntar a un parlamentario ¿por qué votó usted a favor de tal tema o por qué lo propuso? Casi todas las leyes que se proponían eran de declarar de necesidad pública la carretera interoceánica, el gasoducto, la hidroeléctrica, etcétera. Eso si supiéramos y estuviéramos seguros de que no existe una cosa llamada lobby, y que el lobby no viene con cheque, y no estoy acusando a nadie, pero eso es una práctica común. El voto no tiene ningún problema. El voto financiado, pagado y empujado, eso es un delito, ¿no? Por supuesto, por eso. Entonces tendríamos que desentrañar ese tema, y lo vamos a tener que hacer de todas maneras. Si me permite una pausa, contestará después a esa pregunta y nos dirá qué se puede hacer para evitar una vez más que esta comisión termine por decepcionar. Pero vamos primero a la pausa. 19 estamos entrevistando al congresista del APRA, miembro de la Comisión Lavajato y vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder, quien debía contestar a una pregunta de Patricia del Río. Sobre qué va a pasar con los congresistas. Es decir, el espectro es amplio e involucra a muchos redes del Estado.
por ejemplo, gobernadores regionales, alcaldes, hay cantidad de autoridades que todavía no han pasado por ahí, que tendrían que haber pasado antes de los otros que han pasado, que tenían relaciones tangenciales o no tenían, Sin duda, ¿no? Bueno, ahí es donde la gente eso demuestra que el tema es enorme y que no va a acabar. Los parlamentarios que presentaron los proyectos de ley serán citados también para que expliquen esas circunstancias. En un periódico salió hace creo que una semana, estos son los congresistas de Odebrecht, ¿no? Y los mencionaban. Y lo que habían hecho esos congresistas era presentar proyectos de ley. Obviamente no se les va a imputar, si es que no hubiera pues algún elemento de juicio objetivo, que es un caso de corrupción, pero sí el contexto en el que ellos han presentado esos proyectos de ley. Y trataremos de ahí de encontrar algún vaso comunicante con algún tema de corrupción si es que pudiera haberlo habido. Pero la verdad es que yo creo que estas cosas las han hecho de una manera más complicada. El clamor, por ejemplo, por la carretera interoceánica del sur era un tema en que yo recuerdo que en Puno hubo un paro que duró casi como 15 días, con muertos incluidos, porque querían que el ramal que iba a ir por Madre de Dios se desviara hacia Puno. Y entonces, claro, frente a eso, todos los congresistas de Puno presionaban, presentaban proyectos, mociones, etcétera, y el gobierno dijo, bueno, el gobierno de Toledo dijo, ya, perfecto, que vaya por ahí. Entonces, ¿a quién favoreció todo eso? A la larga, a Odebrecht, porque Odebrecht era el que tiene, perfecto, nosotros podemos hacer la obra y no hay ningún problema, dennos más plata y nosotros la hacemos. Y claro, Puno feliz, tienen ahí su carretera, y la pregunta es, ¿todo eso se armó quizá para que pudiera existir esa circunstancia y Odebrecht pudiera tener más parte en la obra? Probablemente, pero no lo sabemos. Se habla mucho eso es sumamente complicado. Se habla mucho que se movieron a las radios de Puno desde Odebrecht para armar lío. Por eso. Levantar a la gente, que la gente pida la carretera y se haga una carretera más para los bolsillos de Odebrecht. Porque también ha encontrado prensa, ¿no? Por eso, entonces... Hay prensa metida en ese tema. La pregunta es, ¿Odebrecht tenía capacidad de hacer que, por ejemplo, la ultraizquierda se movilizase alrededor de un determinado tema y eso determinase que finalmente le dieran la obra? Es una hipótesis, pero hace falta comprobarla. Pues. Y para comprobarla no es una investigación que se hace de la noche a la mañana. Señor Mulder, nos habla sobre hipótesis, sobre preguntas, ha usado muchos verbos futuros. ¿Qué se puede hacer para evitar que el tiempo siga pasando y que la comisión no revele eficacia? A ver, es bien complicado evitar que el tiempo siga pasando y que tengamos resultados efectivos hoy o mañana en un delito tan grande. Creo que es el más grande de la historia de América Latina y además el que más envergadura tiene porque implica casi todos los países. Y que en el propio Brasil todavía está en pleno proceso de ejecución. En Brasil lo que más se ha avanzado es solamente las obras de Odebrecht y el tema Petrobras. Camargo y Correa, OAS, Engevix, las otras empresas brasileñas que estaban alrededor del escándalo Petrobras, recién están iniciando su proceso de colaboración. Este es un tema que va a durar décadas. Décadas. No digo que la comisión vaya a durar décadas tampoco, pero nosotros vamos a poder simplemente establecer algunos lineamientos que orienten hacia dónde debe ir la investigación porque se han encontrado indicios de responsabilidad, pero más de eso es imposible. ¿Usted no se sorprende que le han puesto la puntería a la comisión? Pero claro que sí. Ha leído a Mirko Lago el otro día en la mañana. O sea, ¿por qué le han puesto la puntería? ¿Cuál es la idea esta de criticar, tildarla inoperante, costosa? Bueno, algunos medios, el que tú has puesto ahí puede ser uno de ellos, recibían ingentes avisos también de parte de estas empresas, ¿no? Algunos de ellos están con cierta vinculación societaria y entonces por eso quizá puedan tener el temor de que los temas se desvíen hacia ese lado. Cada uno es dueño de sus propios medios y en nuestro país, que es pequeño y donde los brasileños están por todas partes, entonces es obvio de que muchas personas en este momento deben estar temblando de que aparezca la fotito o no sé qué, la camiseta o el contratismo, o la donación que recibieron o cosas como esas, ¿no?